Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos finalizando el tema sobre los celos en el matrimonio, la tercera parte. Este programa es presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y yo estaré mediando como una facilitadora y estaré trabajando con Omaida Marroquín, bachiller en psicología, y Yoconda Suárez, también bachiller en psicología con una maestría en divinidad y su enfoque en la consejería familiar. Como les hemos dicho anteriormente, si tienen alguna pregunta, comentario, no reparen en contactarnos a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. También tenemos una página web de la iglesia, iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web. Y también está el Facebook con el nombre de Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Buenas tardes, Omaida. Buenas tardes, Yoconda. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuaremos entonces con la tercera y última parte de nuestro tema, los celos en el matrimonio, donde habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la relación de los celos y lo que dice la Biblia acerca de ellos. Pero antes de eso, comenzando el programa, me gustaría aclarar acerca de las charlas que dimos anteriormente sobre este tema, en que nosotros hemos hablado sobre el periodo del celo, pero no es en cuanto a que hay periodos de celos en nuestra vida, sino que hay periodos de nuestra vida en los cuales incurrimos en diferentes tipos de celos. Entonces, para que no nos confundamos en esa parte importante, nosotros en la vida caminamos en diferentes situaciones que a veces nos dan situaciones de inseguridad y a veces puede ocurrir o pasar que terminamos en celos, ya sea con respecto a nuestra familia, nuestra pareja, nuestras amistades, y más que todo eso era mi aclaración. Aparte de eso, lo que me gustaría es principalmente que tratemos sobre dos tipos de celos. Uno es el celo de pareja y el celo entre familia, ya digamos que sea entre hermanos, que está muy bien enfocado en la Biblia. Así es que quisiera que esta vez cambiáramos un poquito la forma de dar la charla y me gustaría que Omaida se concentrara en la parte del celo entre hermanos, cómo se ve en la Biblia, cómo se refleja, y Yoconda que nos hable del celo de pareja o en general. Muchísimas gracias. Omaida, te doy la palabra. Gracias, estimados oyentes. Sí, hablando sobre los celos de hermanos. ¿Por qué se produce celos en los hermanos? Muchas veces el origen de que los hermanos tengan celos uno del otro es originado por los mismos padres, que tienen favoritismos o tienen sus engreídos, que se llaman, ¿no? Mi engreído tal, o mi hijo porque él es así, porque él me hace caso, porque tiene más propiedades, y siempre sacan a relucir las virtudes de un hijo para enseñar al otro que también sea igual. Y eso es incorrecto, eso no debería de hacer porque empieza a crear celos, envidia e competencia, el querer ser más que el hermano. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos, y voy a dar dos ejemplos nada más. Uno de los mejores ejemplos bien descritos, bien describidos, está en Génesis 37 sobre José y sus hermanos, cuando Jacob tuvo a José, porque Jacob tuvo dos mujeres. Ahí empieza el problema. Pero Jacob amó a Raquel, la amaba a Raquel. Y entonces, como José era hijo de Raquel, tuvo preferencia sobre José, sobre sus otros 11 hijos. Entonces los hijos comenzaron a ver esa prioridad, ese privilegio que tenía José. Los hijos eran los que cuidaban a su ganado, a las ovejas, lo mandaban su padre, y José era el espía de su papá, porque iba y le contaba todo lo malo que hacía a sus hermanos, y eso crecía en cólera, en rabia, en ira, en envidia y en impotencia en los hermanos, de tal manera que llegó a que los hermanos quisieron matarlo, quisieron eliminarlo, pero fue vendido y ya ustedes
Les invito a que lean esta historia muy hermosa que Dios nos dejó y que pasa muchas veces en nuestros hogares actualmente. Entonces, si tenemos estos ejemplos que Dios nos ha dejado, debemos de aprender de ellos para no caer, no recurrir en ese mismo peligro, en esa misma problema, para Claro. que los hermanos puedan crecer sanamente en un ambiente armonioso, sano, saludable y que se amen unos a otros. No que se vean como rivales o como que yo soy mejor que él o haciéndole bullying, que eso no es bueno para la relación de hermanos. O sea, entendiéndote un poco en lo que quieres decir es que es importante que los padres estén conscientes de tratar a todos los hijos por igual. Exactamente. Y que las cualidades de uno no necesariamente tienen que estar en Exacto, nosotros. ¿no? Y nosotros los padres siempre tenemos tendencia de hacer comparaciones un hijo con el otro y eso no debemos de hacerlo. Debemos ya de empezar a cambiar nuestra manera de cómo enseñar a nuestros hijos. Quizás antes no lo sabíamos porque no teníamos la orientación, no teníamos la palabra, pero ahora que tenemos la palabra del Señor, podemos aprender de cómo debemos de enseñar a nuestros hijos para evitar estos errores. Porque estos errores siguen de cadena y hasta ahora sucede. Que llega un momento en que hay hijos que años que no se hablan, que no quieren saber, que se odian por el celo, y eso no debe de ser. Y es una tristeza y un dolor para los padres, pero que tomen los padres conciencia de esta situación para evitar estas relaciones negativas, ¿no? Claro, Esos sentimientos negativos. También hay otro ejemplo que quiero mencionar sobre Saúl y David. Cuando Saúl fue rey de Israel, llegó un momento que apareció en la vida, en el transcurso ahí en Primera de Samuel, está 17, capítulo 17, les invito a que lean esa historia que es también muy, es buena, ¿no? Muy ilustrativa para poder aprender y reflexionar si nosotros estamos actuando bien o mal. Este rey era hermoso, guapo, ¿no? Muy guapo era, muy alto, todo, impresionante el hombre, y el pueblo lo quería. Pero cuando empezó a venir la presencia de David y comenzó a tener victoria sobre los filisteos, a comenzar a ganar, el pueblo comenzó a favorecer a David. Y decía en uno de sus cantos, Samuel mató a 1000, pero David a 10,000. Y eso creció celos en Saúl, ¿no? Y entonces comenzó a crecer tanto así los celos que quiso hasta matarlo, lo quiso eliminar por temor a perder su gobierno, ¿no? Su reinado. Entonces esto es entre dos amigos. O sea, hubo una amenaza. Una amenaza, claro. Yeah. Los celos, una competencia. Esa competencia, el temor de perder su poder, llega a llegar al asesinato, a matar a la persona. Tenemos también el caso de Caín y Abel, que Dios prefirió a Abel, las ofrendas de Abel, que Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Comenzó a crecer ese odio y ese celo hacia su hermano de tal manera que lo mató. Y ahora está sucediendo tantos casos que están pasando. Entonces, por eso es que es necesario que leamos nuestra Biblia, la estudiemos, meditemos en ella y aprendamos de estos casos para que nosotros no repitamos lo mismo. Y recapitulando, yo pienso que es importante siempre desde que uno tiene su hijo pequeño, es ir inculcando que cada quien tiene algo que aportar en la vida y ir haciendo crecer y hacerlos creer en lo que ellos pueden aportar. Y sobre todo no ver los defectos, ¿no? O burlarnos de los defectos o resaltar los defectos de nuestros hijos. No hagamos eso, no incurramos en el error. Debemos de enseñarle a nuestros hijos sus virtudes, sus habilidades, su potencial, ayudarlos a que ellos se desarrollen, a que tengan confianza en sí mismos, para evitar esos celos, esa envidia, evitar todo eso y sean seguros, ¿no? Seguros en la palabra del Señor, sobre todo que el Señor está con nosotros y nos da esa seguridad, ¿no? Entonces tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos desde pequeñitos. No seamos
como decir flojos, en no enseñarle a nuestros hijos, porque esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque cuando vayamos al Señor, Él nos llamará la atención de cómo hemos administrado nuestro hogar y a nuestros hijos. Y yo creo que es responsabilidad de los padres el alimentar la autoestima de los niños, ¿no? Para que ellos vayan creyendo en ellos mismos y en lo que ellos pueden aportar a la sociedad, claro, y en sus propias vidas. Exacto. Ahora me gustaría, Yoconda, que tú trataras sobre lo que es los celos en la familia o en la relación de pareja desde el punto de vista bíblico. Sí, gracias. Saludando a nuestra amada audiencia. Una aclaración también que quería hacer escuchando el segundo programa de los celos acerca de la mujer. Yo estaba hablando de la esposa, la mujer en el matrimonio, y mencioné algo de etapa de cuidarse. Y lo que quise decir, o lo que quiero enfatizar, es que la mujer siempre debe de autocuidarse, ¿no? Siempre debe de vestirse de tal manera que atraiga a su marido, que complazca a su marido, pero no debe de vestirse de una manera para coquetear o atraer otros hombres, que no sea su esposo. La palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 al 5, habla que no debemos de vestirnos ostentosamente o con lujos para llamar la atención. Entonces tenemos que tener cuidado. Con esto, vuelvo a recalcar, no debemos de dejar de autocuidarnos, siempre debemos de cuidarnos, de estimarnos, de obviamente nosotros mismos. Los celos. Sobre los celos, cuando hablamos de los celos natural en el primer programa, hablamos que como las relaciones tienden a ser exclusivas, especialmente las relaciones maritales, tienen que ser exclusivas. Yo no comparto a mi marido con nadie, ni mi marido me comparte con nadie. Es natural que uno se sienta celosa cuando uno percibe una amenaza. Por ejemplo, si yo veo a una mujer coqueteándole a mi marido, es natural que yo responda con celos o viceversa. Eso es natural porque uno percibe una amenaza. Ahora, cuando la relación se torna en ser una relación de control, dominio y de celos, hay que tener cuidado, es lo que nos estamos refiriendo. Cuando hay inseguridad o hay una baja estima de uno mismo o una dependencia o no confiamos en nuestros esposos, terminamos siendo personas celosas. Ahora, los celos, para hablar de esto, si hemos experimentado una infidelidad en el matrimonio, es natural que seamos celosos porque ya sufrimos un ataque, una amenaza en nuestra relación. Así que no me refiero a esto. Me estoy refiriendo cuando yo hago de mi relación algo tóxico, disfuncional, cuando yo deseo controlar lo que hace, con quién habla, cómo se ve, cómo camina o por qué hablo así, cuando yo trato de controlar a mi esposo porque, y acá está el meollo, muchas veces quiero yo ser el centro de atención. Las personas que tienden a ser celosas tienden a ser personas egoístas y que quieren ellos recibir toda la atención. Y cuando ven que sus esposos o otras personas la reciben, reaccionan sintiéndose celosos. Hay que tener cuidado. Proverbios 14:30, solamente quiero leer este versículo de Proverbios 14:30 que dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones, y dentro de las pasiones están los celos, son podredumbre de los huesos. Nos hace mal físicamente, los celos pueden enfermarnos, especialmente cuando se trata de celos enfermizos, tóxicos, descontrolados. Eso es lo que quería comentar. También desde el punto de vista, creo que en 1 Corintios 13, quería que leyéramos esto. Dice en 1 Corintios 13, versículo 4, el amor tiene paciencia y es bondadoso, el amor no es celoso, el amor no es ostentoso ni se hace arrogante. Es
Es muy lindo cuando uno está realmente enamorado, el poder confiar en su pareja. Y alguien me preguntaba un día de esto, creo que hice un comentario tal vez a través de Facebook, de que si alguien era infiel, si debíamos o no perdonar. Y hubo varias respuestas ante eso. Y yo pienso que el perdón ante una infidelidad tiene que tomarse en cuenta desde el punto de vista de amor y de que somos imperfectos y que caemos. Y que lo importante es la comunicación en la pareja y qué tanto los dos están comprometidos en continuar con ese amor. Así es que es compleja la respuesta porque no solamente es de que, si tenemos que perdonar, no matter what, no. Tenemos que perdonar porque hay amor entre los dos y los dos queremos continuar en ese amor y debemos de analizar lo que pasó ahí y lo que falló. Pero muchísimas gracias. No sé si queda algo más por comentar. Sí, sí, como tú dices, el amor, tenemos que perdonar, tenemos que ser tolerantes, ¿no? Un poco tolerantes, no permisivos, no confundamos, Claro. sino tolerantes con nuestras parejas, ¿no? Porque tenemos que entendernos, ponernos en los zapatos de nuestra pareja, qué está sintiendo, qué está pensando, ¿no? Y ponernos en su lado para poder entender y poder comunicarnos abiertamente para evitar ese tipo de celos enfermizos, obsesivos, inapropiados que conlleva la destrucción de la relación. Entonces tenemos que ser un poco sensibles a eso, en ese aspecto, ¿no? Y si tenemos problemas con los celos, de que estamos siempre pensando de que nuestra pareja nos va a engañar o siempre nos va a sacar la vuelta, entonces debemos de pedir al Señor que nos ayude con esas ideas fijas, que hay veces se nos resalta, sobre todo en las noches o cuando estamos solos, nos viene pensamientos negativos. Pedirle al Señor que cautive nuestros pensamientos, que nos ayude a tener paz a nuestra alma y saber que Él tiene control, tener la plena confianza que Él tiene control de nuestras vidas, ¿no? Claro. Tiene control y pedirle que nos dé tranquilidad. Como dice Jesucristo, venid a mí todos los que están cansados y cargados en Mateo 11:29. Entonces tenemos que ser obedientes a esos pasos que el Señor nos da. Gracias. Para poder encontrar paz y tranquilidad, ¿no? Ya, gracias, Humaida. Yoconda, ¿quisieras finalizar con algo? Nuestras relaciones maritales se deben de basar en el respeto, en el amor, en la comunicación, como hemos venido hablando a través de estos programas, y en la libertad de poder expresarnos unos a otros sin prohibirnos. Obviamente estamos hablando dentro de lo que es de lo que agrada a Dios o de lo que es correcto, ¿no? No me estoy refiriendo a que podemos ser inmorales en nuestras relaciones, sino sin prohibirnos nada. Mi esposo debe de tener la confianza que si yo le digo voy a hacer compras con esta amiga o voy a salir y no regreso hasta tarde, que eso es lo que voy a hacer y no cuestionar que por qué te demoraste 5 minutos y con quién hablaste y por qué no me llamaste o esto, el otro. No debemos de prohibirnos porque no estamos en relaciones infantiles, claro, que es lo que hacemos con los niños, ¿no? De prohibirlos o limitarlos para protegerlos porque no ven medidas o límites o peligros. Pero en una relación adulta no debería ser así si no ha habido infidelidad, si no hay un contexto de que mi marido me ha dado, por ejemplo, para excusa para que yo desconfíe, porque tenemos una relación de tantos años de estar juntos y nunca me ha dado razón de desconfiar. Entonces, ¿por qué yo voy a tratar de controlarlo y prohibirle cosas? ¿No? Tenemos que tener cuidado cómo llevamos nuestras relaciones. Y si lucho entonces con los celos, si soy una persona que lucho con los celos porque necesito controlar, necesito traer eso a la presencia de Dios, buscar ayuda y confesar, porque son hábitos malos que destruyen las relaciones. Yeah. Eso es muy importante de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé madurez y que nos muestre los caminos de cómo enfrentar estas situaciones de celo, pero también que siempre estemos presentes de que podemos pedir consejería, que podemos buscar ayuda cuando vemos que hay situaciones negativas en nuestras relaciones de pareja. Muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias, estimado público, por su tiempo e interés mostrado a estas charlas. Nuevamente los invitamos a que
hagan comentarios y sugerencias o si tienen más preguntas al respecto. Nosotros estaremos muy contentas de poderles contestar y ayudarles a aclarar cualquier duda. Nuevamente voy a finalizar diciendo que nuestra intención es ayudar y dar ideas para que ustedes puedan buscar más ayuda acerca de lo que estén viviendo como familia en cualquiera de estos diferentes temas que hemos tratado. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.